Gracias a Dios. Hermosa tarde para compartir. Sabe que este día es único, ¿sí? Único. Por ahí uno dice, ay, sí, bueno, pero es otro domingo más, que vamos, nos reunimos, estamos, y sí, cantamos, oramos, damos la ofrenda, escuchamos la prédica, más o menos, ¿no? Ya conocemos cuál es un poquito lo que vamos a hacer. Puede cambiar el orden, puede cambiar alguna cosa, pero básicamente es eso. Pero más allá de eso, este día es único. Este es el día que hizo el Señor, y ahora luego lo vamos a leer, para que nos alegremos y gocemos en Él. Este 13 de abril de 2025 no se va a repetir. ¿Sí? Y a veces tan ligeramente se nos pasan los días, ¿no? Porque claro, quizá tenemos ahí cosas que son una rutina, que el estudio, que el trabajo, y bueno, el lunes pareció al martes, el martes pareció al miércoles, y así, ¿no? Y quizá algo tenemos especial en algún momento, una salida, no sé, una fiesta o algo, pero se nos pasan los días muy rápido. ¿Qué decía el salmista? La oración de él era, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? El Salmo 90:12 dice esto, y qué importante. Y estamos justamente hablando este año, ¿no? Acerca de un nuevo día, que como ya hemos dicho, no se trata en sí de un nuevo día de 24 horas, ¿no? Estamos hablando de una nueva temporada, un nuevo tiempo, una nueva época, y hoy vamos a seguir desarrollando, pero pensaba esto, ¿no? Y decía el Señor, antes de comenzar, enséñanos para que sea aún mayor esta sabiduría que ya tenemos en nosotros, porque ya dice la Biblia que tenemos, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo ahorita nosotros tenemos ya esta sabiduría por medio de su Espíritu, pero que sea cada vez más desarrollada, activada, que no quede ahí como escondida allá en un rincón, porque a veces por el ritmo, como decíamos, la vorágine de las cosas que tenemos que hacer, se nos pasan tan rápido los días, que podamos considerar, meditar y orar también por esto, ¿sí? Oremos. Creo que no hace falta, aunque siempre igual está bueno, como se dice, la ley de la repetición, ¿no? Pero creo que todos sabemos cuánto necesitamos, y no la forma, no estoy hablando de que si oramos de una manera, de otra, una posición o una determinada cantidad de tiempo en el día, estoy hablando de la oración como oxígeno para nuestra vida, o como un continuo intercambio con Dios, ¿sí? Un ida y vuelta. No solo es hablar con Dios, es escuchar a Dios. ¿Sí? No se trata de que una lista, hay personas que lo ven así quizá la oración, ¿no? Como una lista de supermercado. Bueno, yo voy y le digo, Señor, yo necesito esto, y lo quiero ya. A lo sumo, Señor, bueno, no sé, te doy tiempo hasta mañana. No, es, Señor, mirá, acá estoy, no te puedo ocultar nada, Señor. Vos lo conocés todo, pero yo igual acá te lo vengo a contar, Señor. Y me pasa esto, me pasa aquello. Pero Señor, ¿qué querés que hagamos? ¿Qué vas a hacer, Señor, vos? ¿O qué querés que haga yo? Porque también, ¿no? Quizá el Señor nos dice no hagas nada, quédate quietito. O por ahí hay algo que tenemos que hacer. Hay una cuenta que tenemos que saldar con alguien, ¿no? De pedir perdón, de aclarar algo, de comunicarnos, Entonces, es esto, es escuchar al Señor, es estar atentos a la voz de su Espíritu, que a veces es muy suave, quizás es un murmullo, quizás estamos escuchando otras voces, y por eso nos cuesta escuchar la voz del Señor. Pero que nuestros oídos puedan estar muy atentos, muy abiertos, totalmente ahí sin ningún tipo de interferencia, de ruido, que podamos escuchar su voz con claridad. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repasito igual. Yo ya les ayudé, ya les dije este año lo que estamos viendo. Pero alguien que recuerde este mes, ¿de qué estamos hablando? Ahí ya se puso más complicado. No están los apuntes de María, No está el cuadernito.
Bueno, estamos hablando, bueno, este mes nos dedica lo mismo, estamos hablando de un nuevo día, pero sí hay otros temas. Sí, muy bien. No, no se preocupen, igual lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a poner en el grupo, ¿sí? Porque bueno, este primer bimestre estamos hablando del Día de la Esperanza. Pero dentro de este bimestre, ustedes saben que bimestre son 2 meses, ¿no? Marzo, que ya lo vimos, y abril. En marzo estuvimos hablando del Día de la Canción, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando cantares? Donde veíamos ahí, ¿no? Ha llegado y levántate amiga y ven y esta canción nueva, que no es una canción nueva porque sea que la inventamos, sino que es una nueva canción por la naturaleza nueva que tenemos en Cristo, ¿no? Y este mes estamos hablando, en abril, que ya nos queda la mitad, día de bendición, ¿sí? Y uno diría también, pero bendición, ay, pero si ya sabemos, sí, el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual, pero usted sabe que hay tanto para profundizar. No nos quedemos ahí solamente en la partecita de arriba, ¿sí? Vayamos más profundo, donde están los tesoros escondidos, escarbemos. El domingo pasado, el pastor también estuvo compartiendo en Efesios 1, y hoy también vamos a seguir con Efesios 1, así que ténganlo por ahí ya buscadito, si lo quieren buscar. 1, 3 al 14. El domingo pasado, qué suspiro. Bendito sea Dios. A ver. Bendito con toda bendición. Exactamente. Estuvimos hablando el domingo pasado de que nuestra posición en Cristo garantiza la provisión de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Algo? ¿Un poquito? Y vimos 3 cosas que estaban garantizadas en esa provisión. La primera, algo que Dios nos da, es identidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra identidad? Hijos. Somos hijos. Estamos en Cristo, nuestra posición, y nuestra identidad somos hijos. La segunda, ¿quién se acuerda? Cuando hablamos de que estamos sentados, muy bien, en lugares celestiales, y eso nos da descanso. ¿Sí? Cuando estamos sentados, por lo general estamos descansando, ¿verdad? Entonces, dice también, ahí lo vamos a repasar luego, lo vamos a ver más, mejor dicho, en profundidad, ahora solo es un repaso, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, tenemos descanso. Fíjense entonces todo lo que estamos viendo de su provisión divina. Y también tercero, que nos da propósito. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿sí? El propósito. Somos embajadores, somos testigos, somos aquellos que estamos llamados a ir, a compartir el mensaje. Como recién decía el pastor, fíjense que en esta ciudad, y creo que, bueno, en toda España y en muchos otros países más, ¿no? Esta semana que comienza es especial, aunque muchos no saben por qué. Parece una contradicción. Sí, no, porque claro, el domingo anterior andan ahí con las ramas de olivo, capaz que alguno no sabe bien por qué era, ¿no? Que es recordando qué cosa. La muerte y la resurrección. Pero antes de eso, antes de la muerte y la resurrección, la entrada triunfal en Jerusalén. Claro, eso fue como, digamos, los acontecimientos previos a la muerte y resurrección. Entonces ahí comienza y está toda semana, digamos, cada día va teniendo como algo que van recordando las personas. Y no está mal recordar igual, ¿eh? No estamos diciendo que no. Es más, podemos leer en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ir viendo para recordar, contarle a los niños que tengamos hijos, sobrinos, nietos, hablar con ellos, contarles, pero no quedarnos solamente como un recuerdo de una historia, ¿sí? Sino poder traerla, ¿no? a nuestros días y hacerla parte de la vida de cada uno. Entonces decíamos que, claro, recordamos, hoy se recuerda la entrada triunfal en Jerusalén, luego se va a estar recordando la última cena, ¿sí? El día jueves, el día viernes se recuerda la muerte, y muchas personas el viernes, ¿cuál es la actitud que tienen? De tristeza porque crucificaron a Jesucristo. Exactamente. Son los viernes. De tristeza, ¿sí? Porque es un recuerdo
que la persona es como que, uy, vuelve, ¿no? Y se lo ve allí muerto y sufriendo y realmente que fue así. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, fue una vez y para siempre. El sacrificio del Señor fue una vez y para siempre fue suficiente. Entonces podemos recordarlo, pero ya sabemos que el Señor está vivo, ¿sí? No podemos quedarnos, ¿sí? Solamente con eso. Obviamente luego el sábado es ahí como un paréntesis entre un día y otro, y el domingo se celebra, se recuerda en todo el mundo la resurrección del Señor. Y qué hermoso que nosotros podemos vivirlo con esta confianza, con esta alegría, con este gozo de saber que en este nuevo día nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Nosotros estamos crucificados con Él Amén. y también hemos resucitado con Él. Amén. Amén. Fíjese lo ricos que somos. Hemos muerto, ¿sí? Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable y ahora estamos en una nueva vida, en novedad de vida. Le voy a pedir que me ayude por favor a buscar unos versículos, pero antes de leer Efesios, vamos a leer el Salmo 118, 3 versículos. El 24, el 28 y el 29. Salmo 118. Sí. 24. Sí. Lo leo. Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Continúo. El 28 y el 29. 28. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Es el 29. Sí, y falta un pedacito. Bueno, del 29. Sí. Porque es bueno, su gran amor perdurará por siempre. Amén. Gracias. Su gran amor perdura para siempre. Esta versión que tengo yo, la Reina Valera, dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Y saben qué? Estaba pensando, ¿no? También de cuántas personas, hablando un poquito de esto también, ¿no? Acerca de la religión, de la religiosidad, de las personas que no conocen al Señor, de cómo se vive este tiempo, y también de qué imagen tenemos de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia, que su fiel amor perdura para siempre, porque Él es bueno, dice esta versión, y su misericordia es para siempre. Dios es bueno. ¿Por qué será que tantas personas tienen una imagen distorsionada? Una imagen de Dios que no es la que nos dice la Biblia. Cuando sucede una catástrofe, hace poquito sucedió algo muy tremendo. Quizá muchos de ustedes, seguramente todos, pero están bien enterados de una tragedia donde hubo muchos muertos, donde en República Dominicana cayó el techo de un lugar y aplastó muchísimas personas. Una tragedia terrible, una tristeza impresionante. Pero tantas personas que lo atribuyen a eso, a un castigo de Dios. Ah, no, porque esto, porque lo otro. Y hasta a veces vemos comentarios de personas que son creyentes, son cristianos, que leen eso, que lo ven, que lo interpretan como un castigo de Dios. ¿Por qué será que a las cosas que son resultado muchas veces de decisiones del hombre, tanto eso como otros asuntos, se le echa la culpa a Dios? ¿Por qué será? Por este mal concepto acerca de que es un castigo de Dios. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice que el castigo por el pecado de la humanidad ya fue ejecutado. Sí, obviamente el castigo es la muerte, era la muerte, fue la muerte, pero fue la muerte de Cristo. O sea, es lo que dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó el pecado de todos nosotros. Y por sus llagas hemos sido salvados, sanados, dice otras versiones, que sabe que hay versiones que dicen salud, hablando también de la salvación
integral de la salvación. Solamente el Señor pudo hacer eso. Y en este tiempo se recuerda eso justamente, su muerte, su pasión, su sufrimiento, allí que fue tremendo. Pero también recordemos que Él está vivo. También recordemos que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Y que este tiempo que estamos viviendo en el día de la gracia. En el día, como decíamos, de la canción, en el día de la bendición, en el día de la gracia, en el día de la misericordia, en el día de salvación. ¿Qué dice Corintios? Hoy es día de salvación. Hoy. ¿Sí? Por eso decíamos también, aprovechemos este tiempo, oremos. Oremos por los hermanos que quizás no estamos viendo, oremos por personas, invitemos. ¿Sí? Pero desde esta óptica de saber que Cristo vive. Que no es que vuelve a morir, entonces vuelve después a resucitar. Cristo murió una vez y para siempre. Su sacrificio, el castigo ese sobre Él fue una vez y para siempre. Y resucitó. Él se levantó victorioso. Él venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo, venció. Y en esa victoria nosotros somos vencedores. Amén. Vamos a seguir viendo un poquito esto, pero quería también hablarlo mientras que vamos repasando un poco esto. Fíjese que en Lucas, si quiere anotarlo, o luego lo puede, ahí muy bien, Zoe ahí lo va a anotar. Lucas 4, 16 al 21. Es súper importante esto, no sé si en algún momento quizá lo hablábamos o usted ya lo sabe, pero lo recordamos trayéndolo a memoria por este tema del castigo, ¿no? De cómo las personas a veces ven así al Señor. ¿Alguien lo tiene? Amén. Sí, hermano. Sí, 4, 16 al 21. 21, ¿ah? No, del 16 al 21. Ah, del 16 al 21. Sí, de Lucas 4. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando No. comer. No. Lucas 4. Ah, Lucas 4, bueno, ahí sí. Sí. No hay problema, no se preocupe. No tenemos. Sí, Lucas 4, entonces, bueno, que yo primero. Léalo. Vale. Bueno, Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. gracias. Perfecto. Y ahora vamos a leer el versículo, o los versículos a los cuales Jesús se refería aquí. Cuando dice que le dan el rollo, le dan el libro de Isaías, leemos, y eso está en Isaías 61, 1 y 2. Alguien que lo pueda buscar y lo leemos. Pero preste atención, por favor, a ver si entre todos vemos cuál es la diferencia entre Lucas 4 y entre Isaías 1 y 2. 61. Sí. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gracias. Sí, está ahí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien nota alguna diferencia entre lo que dijo Jesús cuando estaba ahí en la sinagoga? Que ya lo había profetizado. Sí, pero de todas las cosas que va diciendo, uno, otro, me envió a esto, me envió a lo otro, a otro, hay algo. El versículo 2, segunda parte.
Sí. dice, ¿Qué a dice? pregonar el año del favor del Señor. El día de venganza de nuestro Dios. Ujú. Exacto, el 2, bueno, comienza así, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso es lo que dice Isaías, en Isaías 61, ¿sí? Dice todo esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero, ¿qué será? ¿Que Jesús se le olvidó esa partecita? ¿Será que cuando él le dan el rollo, le dan un rollo que estaba mal? ¿Que alguien había ahí escrito mal? ¿Será posible eso? No. No fue algo de casualidad. O sea, ¿vieron que a veces uno lee rápido y nos olvidamos de leer algo? Bueno, no es que Jesús se le olvidó de leer. Es porque en Cristo, y a partir del nuevo tiempo, del nuevo día, del nuevo pacto, ya este año de venganza ya estaba listo. Ya se cumplía. Ya es como que el Señor dijo, listo, ahora con el sacrificio en la cruz del Cordero perfecto, de Jesús, de Cristo, que llevó toda nuestra maldad. Listo, ese año de venganza quedó cancelado. Quedó, esa justicia divina quedó satisfecha en la muerte de Cristo. Por eso nosotros somos justificados por Él, por gracia, por su muerte, por esa victoria eterna de la cruz. Entonces, esto también está bueno para que lo tengamos en cuenta, justamente, porque hay personas que quizás tienen esta idea. No, porque ¿cómo puede ser que tantos niños se mueren de hambre en África? Es la pregunta del millón, la pregunta, ¿cómo puede ser que personas tan buenas les pasen cosas malas? Primero y principal, no vamos a tener respuesta a todas las preguntas. No lo vamos a entender, no podemos, no tenemos. Nuestra mente es finita, nuestra capacidad, hay cosas que no las entendemos. No las entendemos. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Se recuerdan cuando la muerte de Lázaro y las hermanas, que viene Jesús, después que se había quedado más tiempo, ¿no? ¿Y qué le dicen? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas estaban como viendo, entre comillas, ¿no? Un futuro que no pasó, un futuro que quizá ellas habían imaginado, que les hubiera gustado que pasara. Pero los planes del Señor eran otros. Dios sabía. Jesús dice que cuando le avisaron que su amigo estaba enfermo, ¿qué hizo? Fue a otro lugar y Se quedó. Se quedó, él no... Se quedó donde estaba. Él no salió... No salió corriendo. No salió. Que le hubieran dicho, ay, mira, Señor, te mandaron un WhatsApp. Lázaro está enfermo. Andá rápido. No. No. Él no se preocupó. Era necesario. Él se quedó Ah, no fue que allí. fue a Samaria antes. No, eso claro, eso fue unos capítulos anteriores. En Juan 11, quizás fue más o menos en la misma época, pero eso es Juan 4 y el resto es Juan 11. Ahí hay un tiempito. Pero Jesús sabía qué era lo que tenía que hacer. Luego fue, lo resucitó, bueno, sabemos la historia, ¿no? Pero las hermanas estaban ahí tratando como de decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué te quedaste haciendo? Tu amigo. Tu amigo. Cuestionaron. Lo cuestionaron. Y es una tendencia que los seres humanos solemos tener. De cuestionar. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Que nadie les avisó? ¿Por qué esa tragedia? Hace un poquito de tiempo fallecieron, corríjanme, creo que de Colombia eran, una familia de pastores que murieron. Sí, sicariados. Exacto, con unos sicarios. Una tragedia. Imagínense si esas personas no pueden también preguntar. ¿Y lo van a entender? Porque hay muchas cosas que no las vamos a entender. El ser cristiano, como hemos dicho muchas veces, no es una garantía de que no nos va a pasar nada, de que no nos vamos a enfermar,
que no nos vamos a, no sé, tener un accidente, que siempre vamos a tener mucho dinero, que siempre vamos a tener trabajo, que siempre todo nos va a ir bien, porque total, somos bendecidos. Y eso es una mala lectura, una mala interpretación de lo que es ser o no ser bendecido. Eso también lo vamos a ir ahora allí desmenuzando. Pero muy bien, entonces dijimos, antes que se me olviden, abril, día de bendición. Abril, día de bendición. La canción bendecida. Marzo, claro, la canción bendecida. Marzo, día de la canción. Abril, día de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hablamos en abril y después ya en mayo hablamos de otra cosa y ya no somos más bendecidos. No, ¿verdad que no? Simplemente ponemos un énfasis, ponemos ahí como algo en esta construcción especial acerca de escudriñar y ver bien qué es la bendición. Muy bien. Yo busqué en el diccionario qué es bendecir. Y me llamó la atención lo siguiente. Porque a veces también se nos puede como entremezclar. Y vieron que las palabras a veces tienen como diferentes significados o diferentes acepciones o conceptos que se utilizan más para una cosa, más para la otra, depende qué. Si yo les digo bendecir, ¿a qué les suena? Decir bien. Decir bien, exacto, muy bien. Entonces yo busqué en el diccionario y claro, una definición que daba era hablar bien, tener buenos deseos, decir o desear bien. Pero básicamente se refería en este significado a palabras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros bendecimos al Señor, que le cantamos, que le adoramos, vieron que el salmista David decía, bendice alma mía al Señor. Decimos, te bendigo, Señor, te doy gracias. Nos referimos a eso. Estamos también exaltando, hablando de las maravillas de Dios, diciendo lo grande que es Él, ¿sí? Como una manera de proclamar su gloria y sus maravillas. Y encontramos varios versículos en la Biblia acerca de esto, pero bueno, mayormente ahora nos quedamos con el Salmo 103.1, donde estamos hablando de nosotros bendecir, sería algo como vertical, bendecir a Dios, ¿sí? Palabras. Estamos hablando ser humano, palabras, así. Pero también hay una bendición que es horizontal. Y también es con palabras. Cuando nosotros bendecimos a una persona, no maldecimos, que sería hablar mal, sino la bendecimos, le deseamos bien. Y encontramos también en Lucas 6.2, en Romanos 12.14, donde dice que bendigamos, ¿sí? En 1 de Pedro 3.9, donde decimos te bendigo. Y está muy bien. Podemos orar por otras personas, bendecirnos unos a otros y demás. Pero eso sería una parte, esa sería como la bendición con una naturaleza humana. Pero hay otra bendición, que es la que estamos hablando mayormente todo este tiempo, que es una bendición con una naturaleza divina, o de una naturaleza divina, que es la que veíamos el otro día en Efesios y que hoy vamos a volver a leer. Puede buscarlo si quiere, Efesios 1, 3 al 14. Y vamos a seguir hablando de esta bendición. Efesios 1, 3 al 14. Y saben que estas palabras a veces, como humanidad, y ahora a veces como hijos de Dios, nos puede pasar que se han como devaluado un poco. ¿Qué es devaluar? Exacto, algo que pierde el valor. Puede ser un montón de cosas. Mañana en Argentina se espera, pues ya fue anunciada el otro día, que va a haber una devaluación de la moneda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que uno iba a comprar y tenía cualquier número, ¿no? 100 pesos y compraba por 100 pesos,
Si la devaluación es del 30%, yo voy a ir y ya no voy a comprar lo mismo. Voy a comprar un 30% menos. ¿Sí? Entonces, claro, el billete sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo 100 pesos. Pero el valor, ¿sí? Una cosa es el valor que tiene ahí, digamos, en el billete. Pero el valor, cuando va a comprar, eso está devaluado. Y voy a comprar por lo que antes compraba con 70. O sea, que para comprar Sí, con o sea, 100, va. 130. Va bajando, exactamente, va bajando. Y usted sabe que a veces con las palabras parece también que se devaluaran. Porque le damos un significado muy así, ¿no? Ah, sí, la bendición. Y es tremendo, porque pasa lo mismo la otra vez que hablábamos cuando estuvimos hablando de la gracia, ¿sí? Tenemos como frases ya hechas. Así, la gracia es un regalo inmerecido. Y es cierto que es, pero no nos quedemos con una definición así, ¿no? Ahí, cuadradita y listo. Que es como que nos sirve para responder rápido. Como cuando decimos orar y hablar con Dios. Hay otra cosa que le ponemos rapidito, ¿sí? La gracia es regalo inmerecido. Sí, claro que es un regalo inmerecido, es cierto. Pero es el regalo. Porque si solamente decimos regalo, cualquiera nos puede hacer un regalo. Y cualquiera nos puede dar un regalo inmerecido también. ¿O no? Porque puede ser que no hicimos nada para merecer ese regalo, pero viene alguien y nos quiere dar ese regalo. Y está buenísimo. ¿O no? Pero el regalo que Dios nos dio no es cualquier regalo. No es, no sé, una botella. No es un par de zapatos, como decimos. No es una tarjetita. El regalo que Dios nos dio es exclusivo. Solamente Dios podía darnos ese regalo. Es la salvación. Entonces, por la gracia, somos salvos. Entonces, esa gracia no puede devaluarse en nuestro vocabulario o en nuestra manera de verla, sino que realmente le pidamos al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios 1:18, para que realmente digamos, Señor, mostrame estas riquezas de tu gracia, porque lo que no vemos en el Espíritu, porque no lo vamos a ver, no es algo tangible, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Por eso a veces mezclamos también, ¿no?, la bendición del antiguo pacto, del nuevo. Porque claro, es más fácil si vemos algo. Vemos un auto, un coche, un carro, vemos una bicicleta, vemos un par de zapatos, eso lo vemos. Pero las bendiciones son espirituales, no son materiales. Las verdaderas bendiciones. Lo otro son provisiones materiales, que también están, no es que no estén, pero no son bendiciones. Son algo que Dios me suplió, una provisión, una dádiva, pero no es lo mismo. No podemos ponerlo al mismo nivel, ¿sí? La bendición de Dios está muy por arriba, ¿sí? Entonces, como decíamos, darle el verdadero valor, no está una cosa de oferta, no podemos devaluarlo. Y vamos a ir leyendo Efesios 1:3 al 14. Si lo tienen por allí, podemos ir leyendo algunos versículos cada uno. ¿Cuántos versículos son? Son 11. Leo unos primero, ¿listo? Bueno, 1, 3, podemos ir leyendo de a 2. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Sí, uno más. En Cristo. Uno más. Sí. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí. Bueno, hasta mal de la base. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados.
Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Sí, el 9. ¿Viene para adelante? Sí. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Sí. ¿Hermano Marcos tiene ahí? Sí. 13 y 14. Y el 13 va. Sí. Y ahora ustedes dicen, los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempos atrás. ¿Sigo? El 14 también. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gracias. Perfecto. Está allí. Muy bien. Entonces, yo puse ahí una pregunta. ¿Qué significa ser bendecidos? ¿Sí? Porque la otra pregunta que me había hecho era ¿qué es bendecir? Y ahí estuvimos hablando y viendo lo que era, ¿no? Bendecir al Señor, bendecir a nuestro hermano, ¿sí? Habíamos hablado que era así, horizontal, vertical, pero son palabras. Nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos humanamente, así como Dios nos bendijo a nosotros. Lo nuestro es una expresión de deseo. Lo del Señor es una acción concreta. Él sí nos ha bendecido. Fíjense el tiempo. No dice nos bendecirá. Está hablando del tiempo pasado. Nos bendijo. Nos ha bendecido. Entonces, no es un eslogan. No es algo que depende si me porto bien, si obedezco o no. Aquí estamos viendo que la bendición tiene que ver con nuestra posición, como decíamos. Después, igual ahí a veces mezclamos, ¿no? Si obedecemos o no obedecemos, tendremos consecuencias de nuestras decisiones, ¿sí? Pero no es que Dios bendice más o bendice menos o me saca la bendición. Si yo soy hijo, soy heredero, si estoy en Cristo, esa es mi posición, mi estado es ser bendecido. Porque no se trata de un momento en la vida, ¿sí? De un momento donde tengo, no sé, una buena posición económica, donde tengo mucha salud, donde todo me va bien, donde estoy contento y feliz de la vida, entonces estoy bendecido. Y cuando estoy triste, ay no, ya no, se me escapó, la perdí. No, es continuo. Mientras que estemos en Cristo, mientras que estamos en esa posición, tenemos esa bendición continua. Porque el Señor dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es una realidad consumada. No se trata de algo que recibimos y hacemos, como dijimos. Eso era en el antiguo pacto. Volvemos a lo mismo. A veces repetimos, pero es necesario, porque a veces se nos mezcla. En el antiguo pacto, tenemos el Deuteronomio 28, donde habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Pero fíjense, léalo luego en su casa, ahora no lo vamos a leer todo porque es muy largo. Pero usted si lo va leyendo, ahí el Señor decía, en la tierra que yo te daré. Cuando entres en la tierra que yo te daré, cuando estés allí en la tierra que Dios te da. Era en la tierra. Era algo que tenía que ver con lo material, que tenía que ver con lo visible, con lo externo, ¿sí? Con lo temporal. Y esta es la diferencia, porque a veces hay personas que agarran
de Deuteronomio 28 una partecita, ¿no? La parte de las bendiciones. Pero la de las maldiciones, no, eso la dejamos de lado. Usted sabe que si tenemos que agarrar la palabra, la tenemos que agarrar toda. No podemos recortar. Agarramos una tijera, entonces esta parte me gusta, y la parte que no me gusta, la dejo ahí, la tacho. No. Entonces, si aplica una cosa, aplica la otra. O no aplica. Una de dos. Entonces, como estamos viviendo en este nuevo pacto, ahora las bendiciones que tenemos en Cristo son espirituales. Luego sí tendremos provisión, nadie dice que no, el Señor prospera también económicamente, tendremos momentos quizás, esos sí son momentos, no como la bendición es continua, pero sí, en lo material podemos tener momentos que estamos mejor, momentos que estamos peor, ahí sí quizás hay un sube y baja, pero no en la bendición es continua. Entonces, como decíamos, ¿cómo nos habla la Biblia? Mateo 6:25, de todo lo que es material, 31 al 33, añadiduras, cosas, ¿sí? Cosas, son cosas materiales, no es algo espiritual. Y también nos habla de sanidad, milagro, prodigios, provisión, cosecha, prosperar, ¿sí? Entonces, una cosa es, volvemos a lo mismo, nuestras palabras, un deseo, y otra cosa es la acción, la obra ya consumada de Cristo en esta bendición espiritual. Entonces vamos a ir leyendo un poquito más o releyendo de esto que significa ser bendecidos. Nos ha bendecido, dijimos, el tiempo pasado. Toda bendición espiritual, ¿sí? Es una bendición como lo que leía recién hace un ratito el pastor, acerca de estas riquezas. Son cosas espirituales, no tiene que ver con lo que vemos, no tiene que ver con circunstancias, no es algo que se gasta, no es algo que perece, es algo que todos tenemos. El domingo pasado también el pastor en la prédica hablaba de esto, porque si no hay personas que se frustran y dicen, no, pero ¿por qué el hermanito tiene tal bendición y yo no la tengo? Hoy en día se le llama bendición a montones de cosas materiales. Y entonces ahí tenemos que también tener este cuidado, ¿sí? El versículo 3, ya sucedió, lo leímos, nos bendijo. No es algo que tenemos que volver y estar continuamente pidiéndole, porque Él ya lo hizo. Oraremos por cosas que necesitamos, pero por la bendición lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Dar gracias. Dar gracias. Valorar lo que ya tenemos. Y querer conocerlo más. Porque cuando ignoramos lo que tenemos, es como si no lo tuviéramos. Porque lo ignoramos. Hace un tiempo, y hoy lo recordaba, di un ejemplo, no sé si por ahí alguno se acuerda, porque hace mucho me parece, estábamos allá en el piso, y hablaba de dos amigos que habían ido a un crucero. Entonces uno de ellos por las noches siempre iba a cenar al crucero, ¿no? Al restaurante, y comía de lo lindo. El otro estaba ahí gasolero, diría por Argentina, con moneditas, poco dinero. Entonces, ¿qué hacía ese muchacho? No iba al restaurante y se comía lo que podía, ¿no? Ahí un sanguchito, una cosita ahí, una frutita. Tenía un hambre, pobrecito. Pasaron los días y llegó ya cuando estaba por terminar ese crucero, ¿no? Entonces, él dijo, ahora sí, la última noche voy al restaurante y me pido todo, me como la vida, todo lo que no comía antes, se lo quería comer ahí. Entonces, hizo eso, dijo, no importa, ya en la última noche ya está, me gasto lo que me queda, bueno, ya está, lo voy a disfrutar. Y cuando va, come, y cuando va a pagar la cuenta, ¿qué le dicen? Era todo incluido, un all inclusive, ¿sí? Y él se había perdido de comer unas 4 o 5
por desconocimiento no pudo disfrutar lo que le correspondía, porque lo tenían pagado dentro de lo que habían pagado. ¿Sí? Que no nos suceda eso. Que no dejemos de disfrutar lo que ya tenemos en Cristo por desconocimiento. Porque bueno, no sé, no estoy segura. Conozcamos, hermano, aquí está. Escudriñemos, estudiemos, no solo leamos. Y lamentablemente, no digo que sea acá, pero en otros lugares pasa, como el viejo ha dicho. En otros lugares no se lee mucho la Biblia. Al menos en la casa, ¿no? Y no podemos estar en nuestra vida cristiana escuchando un día a la semana o 2 veces por semana y ya ese sea nuestro alimento. Todos los días necesitamos escudriñar, leerla y no solo leerla, estudiarla. Que es un poquito más, escudriñarla. A ver qué dice acá, a ver qué quiere decir esto, voy a buscar en el diccionario, voy a ver esto, voy a ver lo otro. ¿Sabes qué? Esa es la revelación del Espíritu Santo. No es algo mágico, no es que voy a entrar en trance y el Señor me va a echar acá en la cabeza, me abre y me... Sabiduría y revelación. Dios lo hace con lo que Él ya nos dio. Nos dio, ya nos hizo así. Nos dio una mente, un cerebro, para usarlo, para que estudiemos. Entonces, así, lo que dice 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo, medita en esto, reflexiona y el Señor te dará entendimiento en todo. Hay 2 partes. Una parte es la nuestra, considera, reflexiona, estudia, medita, escudriña. Esa es nuestra parte. Y otra es la de Dios. Y el Señor te dará entendimiento. Eso es trabajo en equipo. ¿Sí? Es Dios y nosotros. Ahí, Señor, enséñame, revelame, Señor, abrí los ojos de mi entendimiento. Y así vamos a ir viendo cómo cada vez con mayor claridad, con una mayor comprensión. ¿Se acuerdan? La otra vez hablábamos de conocimiento, comprensión y compromiso. ¿Sí? Una cosa nos lleva a la otra. Vamos conociendo, vamos comprendiendo más y vamos comprometiéndonos más con el Señor. Entonces, dijimos, ¿qué significa ser bendecidos de parte de Dios? Dijimos que no depende de las circunstancias, es un enfoque, está ligado a nuestra posición. Es como que las 2 cosas van juntas, ¿sí? Posición y bendición. ¿Sí? Posición, estoy en Cristo. ¿Y cuál es mi estado? ¿Cuál es mi condición? Soy bendecido. Soy bendecida. Ni siquiera es que estoy, soy. Y más todavía. Soy bendecida. Pase lo que pase. Llueva, truene, no sé. Venga un tsunami, venga un terremoto. Soy bendecida. Tengo dinero, no tengo dinero. Soy bendecido. Estoy enfermo, estoy sano. Soy bendecido. Amén. Es tremendo esto. Necesitamos realmente poder pedirle al Señor que nos revele aún más todo esto. Con toda bendición espiritual. Es una posición. Y esto, ¿saben qué? Posición, leía también esto un poquito, ¿no? También lo hemos hablado. Tiene que ver con lugar, con ubicación. No geográfico en este caso, ¿sí? Sino espiritual. Y posición se utiliza en un montón de cosas. Posición de todo, está en las matemáticas, en lo social, en lo político, en lo filosófico, aún en los deportes. Un jugador que esté en una determinada posición va a tener que hacer no sé qué, porque yo no entiendo nada de fútbol, pero si está, supongo, con un 9, no es lo mismo que el que está con el 10, o no es lo mismo que está con el 5, o el que está en el arco, ¿sí? Tienen distintas, ¿no?, tareas, por así decirlo, de acuerdo a su posición. Nosotros, de acuerdo a nuestra posición, también tenemos una función, ¿sí? Quizás diferente entre todos nosotros, pero estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, somos su iglesia y tenemos distintas funciones todos. Como ya sabemos, todos somos ministros competentes. No es que algunos y el resto no hace nada.
¿sí? El hecho de que ahora estemos yo acá y ustedes ahí no quiere decir nada. Perfectamente puede ser al revés. Y nuestra función, como siempre decimos, no se desarrolla tanto aquí como afuera. Afuera está nuestro campo de acción, los campos blancos, donde tenemos que estar ahí sembrando y cosechando. ¿Vieron que en el campo se hacen las dos cosas, verdad? Se siembra y se cosecha. Hay momentos que sembraremos, hay momentos que cosecharemos. Pero sea lo que sea, estamos en actividad, estamos en acción con esta bendición. Y de acuerdo a esto también será el evangelio que prediquemos de acuerdo a esta posición que tenemos. Y ya para ir terminando, quisiera que vayamos viendo desde el 4 hasta el 14, específicamente, si tuviera ahí el pizarrón, no lo agarré, pero podemos ir tomando nota y después repasarlo, todo lo que tiene que ver con esta bendición. No, gracias. El 4, yo lo voy leyendo y ustedes me van diciendo qué les parece, qué es lo que dice ese versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué palabrita ahí les resuena más? Escogió, escogidos. Muy bien. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Exacto. Y sin mancha delante de Él. Somos escogidos, ¿sí? Para ser santos y sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Quieres? Hijos, ¿sí? En amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos, ¿sí? Hijos suyos por medio de Jesucristo según su voluntad. ¿Para qué? Otro para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra palabra, por ahí no lo tiene ahora, pero si tiene en papel su Biblia, puede subrayar todo esto, o no sé, ir anotando y tenerlo ahí, como ir sacando las palabritas, no digamos principales, pero las ideas, ¿sí? De esta bendición. Como decíamos entonces, ¿dónde estoy? ¿En el 7? Sí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, más cosas, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Cómo lo hizo? ¿Así, poquito, escaso? No, en abundancia. Sobreabundar. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, reconciliar, reunir, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Vamos al 11, para ser más rápido. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, a fin de que seamos para... Entonces, alabanza de su gloria, gracias. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y luego dice que en Él, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, dos cosas, habiendo oído, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto que fuimos viendo, esto sí es bendición. Todo esto. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va explicando, nos va diciendo, hermanos, estas son bendiciones espirituales. Fuimos aceptos en el amado, fuimos adoptados, fuimos comprados, fuimos adoptados para alabanza de su gloria, por su gracia. ¿Ven que no es un momento? Esto no es de un ratito. Son cosas eternas. Por eso son bendiciones espirituales. Porque no tienen que ver con lo externo, ni con lo visible, ni con lo temporal, sino con lo interno, lo espiritual, lo eterno y lo invisible. Entonces, está todo pagado. El otro día hablábamos también en el estudio de GPS acerca de lo que es la revelación.
¿sí? Yo les decía que había estado buscando qué quería decir eso. ¿Cuántos llevaron en algún momento un rollo de fotos a revelar? Pues a mí me tocó, pero yo creo que ya ninguno. Aquí Franco me acompañó. Ya hoy no, bueno, prácticamente, quizá algunos, hay algunos capaz que todavía, así quizá fotógrafos que tienen máquinas, ¿no? más tradicionales y sacan con el rollo, pero si no, obviamente son todas con el celular, con las máquinas, ¿no? digitales. Pero allá lejos y hace tiempo, hace mucho, uno compraba el rollo de fotos, que era un, ¿no? así como un rollito, literal, ¿cómo se llamaría eso? Papel no, un film. En realidad es un film, sí. Un film que uno cuando lo compraba estaba negro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía uno? Lo ponía adentro, tendría que haber traído la cámara, yo tengo una de esa época, muy bonita, hermosa, es una reliquia, es tal cual. Entonces uno la abría, ponía el rollito ahí, lo cerraba, ¿y qué hacía uno? Trataba después de enfocar, ¿no? De no poner el dedo, que uno siempre terminaba poniéndolo en algún momento, y que las fotos salieran lo mejor posible. ¿Por qué? Porque después había que llevarlo a la casa de fotos y el laboratorio, allí el fotógrafo lo extraía, lo sacaba, lo llevaba al cuarto oscuro, lo ponía ahí en un recipiente, yo no vi la película eso, pero creo que era así, con un líquido, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Ponía eso ahí y luego, no sé qué otro proceso haría para llevarlo al papel de fotos, ¿no? Y uno veía las fotitos ahí todas colgaditas, todo, y uno luego alegremente iba, pagaba y las retiraba. Entonces, la imagen estaba allí, pero necesitaba ser revelada, porque si no quedaba dentro del rollo y usted no podía ver la foto. Entonces, que no sea que tengamos ahí como un rollo sin revelar, ¿no? Que no sea que no tenemos la imagen real y verdadera. Y para eso necesitamos el proceso que es la revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Que es este buscar, como decíamos. Hay tres cosas que necesitamos tener en cuenta para este tema de profundizar. Tiempo, atención, interés. ¿Por qué tiempo? Porque si queremos hacerlo en 5 minutos, no es mucho lo que vamos a... No esperemos demasiado. Tampoco le estoy diciendo que esté 3 horas, ¿no? El tiempo que usted disponga, no sé, si quiere estar 3 horas, genial. Pero que usted pueda tomar la decisión de decir, yo lo voy a hacer. No como algo religioso, no como algo mecánico, ¿sí? No como un método, pero sí como algo de que necesito, lo deseo, necesito alimentarme. Así exactamente como sucede con el alimento para el cuerpo. A veces parece que tiene más prioridad ese alimento que el espiritual. Entonces, tiempo, dijimos, interés, porque me tiene que interesar, y atención. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cerebro, nuestra mente es muy tremenda, ¿no? Y a veces parece que estamos acá, pero no estamos acá, parece que estamos escuchando, pero no estamos escuchando. No acá, en otros lados. Como siempre digo, acá no, ustedes no. Pero en otro lado pasa eso. Porque así es la mente del ser humano. Podemos estar acá físicamente, pero podemos estar a kilómetros interiormente. ¿Sí me entienden? Entonces, que podamos estar uno, integrados, no divididos. Entonces, con mi interés, con mi atención y con mi tiempo, digo, Señor, háblame. Señor, ¿qué es esto del día de la canción? ¿Qué es esto del día de la esperanza? ¿Qué es esto del día de la bendición? Señor, háblame. ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo puedo que no sea solamente una teoría, sino que sea una experiencia? Y realmente yo les animo a que le pidamos al Señor. Vamos a estar escuchando una canción, pero realmente oremos, porque a veces hemos pensado esto, ¿no? Que la bendición se trataba de algo que teníamos que hacer nosotros, cuando en realidad se trata de algo que ella hizo.
Porque todo lo que leímos acá en Efesios 1, del 3 al 14, me habla de lo que Él hizo, de su obra, de la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuál es nuestra parte? Es creerlo, es aceptarlo, es vivirlo, es buscar esta profundidad, esta revelación del Espíritu Santo, para que no sea solamente una creencia intelectual, que sea una experiencia de vida, algo que lo vivo. Hermanos, si nuestro cristianismo no nos sirve todos los días, de lunes a lunes, para vivir 24/7, algo está pasando. Que no sea eso, que no sea una religión, que no sea una religiosidad, porque nosotros vemos y decimos, uy, miren, estas personas, ¿no? La Iglesia Católica, es una religión. ¿Sabe lo que es una religión? En sí, hay distintas, obviamente, tienen distintas doctrinas y demás, ¿no? No vamos a entrar en ese tema, pero la religión es el intento del hombre de llegar a Dios, por sus buenas obras. Esa es la religión. Por eso hay personas que están dentro de la iglesia evangélica, pero lo viven como una religión. Porque siguen pensando, o sea, aquí dentro de la mentalidad, es como que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¿Sabe qué? Las obras van a ser un resultado de la vida de Cristo en nosotros. No es que no vamos a tener obras, claro que vamos a tener obras, porque fuimos, dice la Biblia, preparados para buenas obras. ¿Sí? Pero no como el medio, sino que es como una consecuencia de que somos salvos. No las hacemos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces caminamos en esta novedad de vida, en su verdad, y la queremos compartir con otros. Por eso yo te animo a saberte y a vivir como bendecido. No pidas lo que ya tienes. Disfrútalo, agradece, pon tu mirada en Cristo. Y lo último, dijimos que nuestra posición es en Cristo, muy bien, que nuestro estado es bendecidos, y hay algo más que nos toca hacer, que es mantenernos en esa posición. ¿Sí? Eso sí lo tenemos que hacer. Porque si no, a veces podemos llegar a pensar, listo, entonces yo no tengo nada que hacer, porque total, ya el Señor me bendijo, entonces listo, perfecto. ¡No! ¡No! Tenemos que mantenernos firmes en esta posición. ¿Por qué? Porque si no, cualquier empujoncito de la vida, cualquier viento fuerte, si no me mantengo firme, me caigo. ¿Sí? Me caigo. Entonces necesito estar aferrado, firme, como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Efesios nos habla de eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que también en algún momento lo habíamos hablado? Sentados, andamos, estar firmes. Estamos sentados, eso nos habla de nuestra posición. Andar nos habla de nuestra vida diaria frente a las personas, al mundo. Y estar firmes nos habla de estar firmes ante el enemigo, que de muchas maneras siempre nos va a tratar de distraer, de desenfocar, de quitarnos de esta firmeza, de hacernos dudar de la bendición que ya tenemos, de llenarnos la cabeza con un montón de cuestiones que a veces nos nublan la vista, no permiten que tengamos una visión clara. Por eso creo que nuestra oración hoy puede ser esto. Amén. ¿Te parece que oremos y le pidamos esto al Señor? Señor, aclara mi visión.